vamos a un poco explicar cómo es el proceso de fabricación de charangos. En sí las maderas ya nos llega en este estado, ¿no? O sea, ya tiene forma de charango, ¿no? Antiguamente pues llegaba de este tamaño, ¿no? Porque eso era corto, aquí tenías que hacer una acople, ¿no? Pero en la actualidad ya llega así una sola pieza, ¿no? Entonces esto llega ya así, entonces para empezar nosotros le cepillamos, luego le ponemos el molde, lo marcamos, ya ahí empieza el proceso. Entonces con esas escofinas es donde nosotros hacemos, ¿no? En esta forma. Así es donde empezamos hasta dar una forma como esta, ¿no? Ya tiene, ya tiene su forma, ¿no? Como debe ser el charango. Sí, entonces luego ya empezamos con lo que es la parte de adentro, vaciado o llapeado también se llama, con gubia, ¿no? Con gubia, con estas herramientas lo hacemos así. Hasta que llegue un espesor, un grosor ideal para que tenga una buena resonancia, ¿no? Ya queda así, ¿no? Cuando uno acabado ya queda, es la vaciada, ¿no? Entonces ya, como ya se ha dado el molde por afuera, luego por adentro, ¿no? Allá, una vez hecho, esto le ponemos las tranquillas, que lo llamamos, aquí vienen unos refuerzos, luego le ponemos la tapa, ¿no? Que son estas tapas, por ejemplo, esto es el pino abeto, entonces eso lo ponemos ahí, ¿no? Lo marcamos, luego le cortamos y ya, lo amasamos, ¿no? Ahí va el proceso del secado, ¿no? El proceso del secado con la tapa, viene así, ¿no? Esto ya se ha puesto la tapa, se ha sacado, se ha tajado la parte donde van los filetes que lo llamamos. Luego ya le ponemos lo que es el diapasón y el enchape que le llamamos, ¿no? La madera ébano, ya lo ponemos, ¿no? Una vez nivelado con la regla, la escuadra, ¿no? Le ponemos ahí. Entonces, esto ya ponemos ya con la cola, lo amarramos como esto, ¿no? Esto, por ejemplo, ya se ha amarrado, ¿no? Está en proceso de secado, ¿no? Ya tiene su tapa, ahí está el diapasón y la paleta, ¿no? Entonces esto va secando, ¿no? Por lo menos tiene que secar unos 12 horas, ¿no? Mínimo. Luego viene ya la parte del entrastado, luego viene el barniz, ya luego la terminación, ¿no? Ya luego ya queda así, ¿no? Por ejemplo, esto ya lleva un pino cedro, es la caja de sotomara, diapasón ébano, la paleta entre jacarandá y ébano. Entonces siempre aquí nosotros usamos maderas bien secadas y maderas naturales, ¿no? No le damos color, ya tiene su piezo eléctrico, diapasón ébano. Entonces eso es un poco para explicarles cómo es el proceso de la fabricación del charango. Si es un proceso lento, no es tan rápido, de repente otros se imaginan que se puede hacer al día por lo menos un charango, no se puede hacer así.